Buenos días, mi nombre es Eliana Gómez, residente de primer año del posgrado de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbela. Correspondiente a la cátedra de nutrición, iniciaremos hoy con los seminarios y el día de hoy corresponde a desnutrición y desnutrición hospitalaria. El estado nutricional es un concepto abstracto difícil de precisar. Es el estado del cuerpo en relación al consumo y utilización de nutrientes. En la infancia, este constituye un indicador de salud y de bienestar, tanto a nivel individual como poblacional, ya que está asociado con el crecimiento y desarrollo, el nivel de actividad física y la respuesta inmunitaria. Las alteraciones del estado nutricional son debidas a una variada gama de factores condicionantes, dentro de los cuales se incluyen socioeconómicos, dietéticos, psicológicos y biomédicos. En este último se incluyen además factores genéticos y orgánicos, los cuales interactúan entre sí a través de un proceso muy complejo. Las alteraciones del estado nutricional tienen un curso evolutivo variable en el tiempo que en sus inicios implica ajustes metabólicos como una medida compensatoria del organismo para cubrir el déficit a medida que la alteración progresa. Las reservas corporales de nutrientes van modificándose hasta que se produce la lesión bioquímica, se altera la composición corporal y en la etapa final se hacen evidentes las manifestaciones clínicas. La desnutrición es un estado patológico causado por la deficiencia de uno o más nutrientes esenciales, considerándose una enfermedad multifactorial que afecta con mayor severidad a los menores de 5 años. Se acompaña de un deterioro de la composición corporal y presenta alteraciones sistémicas de las funciones orgánicas y psicosociales. Dichas alteraciones dependen de la edad de inicio del déficit y de la calidad de la dieta consumida. Está ampliamente demostrado por su parte que las modificaciones del estado nutricional afectan en todas sus formas al desarrollo humano. Cuando hay déficit nutricional se presentan alteraciones en el crecimiento físico, en el desarrollo intelectual y socioemocional, lo que repercute en el incremento de las desigualdades sociales y en los costos de salud, así como una mayor morbilidad y mortalidad, en particular por patologías infecciosas. Así pues, la desnutrición cursa con varios periodos. En el periodo prepatogénico, la anamnesis es fundamental para identificar la población en riesgo de desarrollar desnutrición. Es decir, aquí evaluamos la situación de riesgo y es donde es posible realizar prevención de la misma. En el periodo patogénico, ya es aquella donde se presenta la clínica de la enfermedad, ya está instaurada la desnutrición, la cual se puede valorar por diferentes indicadores, bien sea bioquímicos o antropométricos de composición corporal o de dimensión global o tradicional, y donde evaluamos los signos clínicos de la misma y es donde debemos tratar. Ya el estado postpatogénico es donde se identifican las secuelas de la alteración nutricional pasada, por ejemplo, talla baja, desarrollo inadecuado, alteración en la osificación, entre otros, y es donde es necesario iniciar el proceso de rehabilitación. Para evaluar, la metodología para evaluar estado nutricional incluye métodos objetivos ya evaluados previamente o ya mencionados y explicados previamente por la doctora Dalmacia, que incluye la evaluación antropométrica, evaluación paraclínica y evaluación funcional, que incluye evaluación de la maduración sexual y esquelética y las velocidades de crecimiento. Cabe acotar que estas mediciones antropométricas a lo largo del tiempo han de ser correctas y deben realizarse en condiciones similares y con los mismos equipos, los cuales deben estar calibrados. Ejemplo, siempre se debe pesar al paciente en lo que sea posible, sin ropa y en ayunas. Dentro de los métodos subjetivos que hablaremos el día de hoy, se incluye la evaluación psicosocial, evaluación dietética y evaluación clínica. Los indicadores para evaluar el estado de nutrición incluyen el indicador de peso, talla, longitud, indicador de peso, edad y el indicador de índice de masa corporal, edad, los cuales deben estar por debajo del percentil 3 o menos 4 desviaciones estándar según el grado de desnutrición que presente el paciente, y para clasificar por su parte una desnutrición como crónica, pues debe estar presente una talla baja. El indicador es la talla edad. Muy bien.
Entonces, como ya mencioné, la metodología que vamos a implementar hoy en la evaluación nutricional incluye la evaluación psicosocial, dietética y clínica. En la evaluación psicosocial, esta debe hacerse durante la entrevista clínica, identificando la existencia de situaciones que señalan estrés o desequilibrio psicosocial. Entonces es necesario un modelo de atención interdisciplinario, ya que su origen es conocido o considerado como multifactorial porque implica la interrelación de factores orgánicos, psicosociales, sociales, económicos y ambientales para optimizar la eficacia en el manejo de la misma, por lo que es necesario que sea evaluado por un pediatra, nutricionista, psicólogo y trabajador social. Existen varias variables que en este momento deben interrogarse y deben evaluarse durante la entrevista, que incluye alimentación, evaluar la alimentación durante el primer año, si fue lactancia materna exclusiva, si usó fórmula, si usó leche completa, cuál fue la duración de la lactancia materna, por cuántos meses, cuándo inició la alimentación complementaria, cómo es el apetito, si es bueno, es regular, es malo, si ha habido variación del peso, es decir, que incluye ganancia, pérdida o se ha mantenido estable, si ha presentado vómito, diarrea. Hay que evaluar la actividad física del paciente, si es ligera, es moderada, es muy activa. ¿Cuál es la respuesta del niño a la alimentación? Si coopera o no. Si el recordatorio de 24 horas, es importante evaluar cuál es la alimentación en las 24 horas para evaluar qué cantidad de calorías, proteínas y grasas y carbohidratos está consumiendo el paciente y cuál es la frecuencia semanal del consumo de estos alimentos. Esto nos permite obtener un grado los rangos de las categorías del riesgo dietético de desnutrición, y allí podremos evaluar si los pacientes de menores de 2 años o mayores de 2 años, si hay riesgo bajo, riesgo mediano o riesgo alto de desarrollar o de presentar desnutrición. Los objetivos de esta evaluación dietética incluye evaluar el riesgo dietético de malnutrición, determinar el diagnóstico dietético del niño y del adolescente con base en los hábitos alimentarios, las conductas alimentarias y el hábito y el apetito, y diseñar el tratamiento dietético correspondiente. Por tanto, las estrategias para la intervención dietética incluyen la modificación de algún hábito o conducta alimentaria, entregar un plan de alimentación al familiar, suplementar la alimentación con productos de terapia nutricional y administrar, lo ideal, la dieta por vía enteral. Por su parte, en la evaluación clínica es muy importante identificar el tipo de desnutrición según el cuadro clínico, que puede ser emaciación sin edema, edematosa o mixta. Orientar la posible intensidad del déficit, evaluar el riesgo de la emaciación muscular en brazo, antebrazo, tórax, pared abdominal, así como la disminución del tejido adiposo en espalda, espacio interescapular y pared abdominal, e identificar el tipo de desnutrición según la evaluación, dependiendo de si esta es aguda o crónica. Con base en la información de la valoración nutricional se hará el diagnóstico, con el fin de hacer un análisis respectivo en cuanto a los aspectos relevantes que pueden influir en la prescripción del plan del estado nutricional. Y con base en el diagnóstico y de acuerdo a las características fisiológicas y patológicas del paciente, se determinarán las necesidades nutricionales y se elaborará la dieta a nivel individual. Si el paciente no tiene patología agregada, será manejado con tratamiento nutricional con dieta y educación alimentaria. Si el paciente, además de la desnutrición proteico-calórica, presenta patología agregada como alteraciones hormonales, anemias, vitaminosis, desequilibrio hidroelectrolítico, intolerancia a los carbohidratos, alteraciones psicológicas u otras, este deberá ser manejado por un grupo multidisciplinario y, según el criterio médico, deberá ser hospitalizado. Los criterios de manejo ambulatorio incluyen
que después de determinar previamente en todos los niños de 6 a 59 meses el estado de desnutrición según los valores antropométricos que se incluyen, que se encuentran dentro del puntaje Z de peso talla menor de 2 desviaciones estándar, que presenten edema y un perímetro del brazo menor de 11.5 centímetros y además presenta todos los siguientes, es decir, el paciente está alerta, está consciente, sin complicaciones médicas o comorbilidad aguda y prueba de apetito y cuenta con prueba de apetito positivo, puede ser manejado de manera ambulatoria. Existen 3 fases del manejo del niño desnutrido, que incluyen la fase de estabilización, que es la fase aguda donde se realiza un inicio cauteloso del manejo nutricional que corresponde al periodo entre las primeras 24 a 48 horas del tratamiento. La fase de transición incluye un paso progresivo entre el alimento requerido para recuperar las condiciones nutricionales y la fase de rehabilitación, por su parte, incluye el aumento progresivo del aporte calórico para alcanzar la velocidad de crecimiento compensatorio. Las características del tratamiento son implementación de las modificaciones correspondientes con base en la anamnesis alimentaria, estado nutricional, edad y otros, y de acuerdo a la tolerancia, iniciar con la recomendación calórica e incrementar de acuerdo a evolución. En este caso se incluye una dieta hipercalórica aumentando sus aportes calóricos un 50% por encima de las necesidades basales. Esto significa en la práctica unos 110 a 100 kilocalorías por kilogramo día en menores de 6 meses y 100 a 90 kilocalorías por kilogramo día entre 6 meses y 6 años. Por su parte, hacerse además un control o eliminación de los factores de riesgo. En este caso es importante descartar la posible presencia de infecciones, ejemplo parásitos, para indicar tratamiento antibiótico, establecer tratamiento específico de carencias comprobadas, ejemplo vitamina D o hierro, antianemia. Procurar en este caso no aumentar el volumen del alimento y tener en cuenta el suministro de micronutrientes y multivitamínicos, como ya se mencionó. En lactantes con buena función renal se puede aumentar ligeramente y de forma progresiva la concentración de la fórmula, añadiendo triglicéridos de cadena media, de cadena larga o de dextrino maltosa. Es importante que la comida sea sugestiva en variedad y presentación y se debe evitar forzarle al niño. Es importante evitar distracciones y comer en familia, permitirle que coma por sí mismo y importantísimo, promover en el niño comportamientos positivos, espontáneos e interactivos. Los niños, en el manejo del niño desnutrido, los niños menores de 6 meses de edad deben ser alimentados con leche materna, la cual debe administrarse de forma exclusiva. Por su parte, en el entorno hospitalario, aquellos niños sin posibilidad de ser amamantados iniciarán el tratamiento con fórmula F75 con volúmenes y frecuencia adecuados y su aporte se realizará idealmente con taza, cuchara o con jeringa. Aquí especificamos la frecuencia que debe recibir el paciente y las kilocalorías y los ml por kilogramo de toma al día. La fórmula F75 en su composición proporciona 400 microgramos al día de vitamina A, equivalentes a la ingesta adecuada para prevenir y tratar la deficiencia de esta vitamina en niños menores de 6 meses. Adicionalmente, cubre los requerimientos diarios de zinc, incluso en casos de diarrea aguda y persistente, que incluye 10 a 20 miligramos al día, y de cobre, que incluye aproximadamente 0.3 miligramos kilogramos al día. Por tanto, no es necesaria la suplementación adicional de los mismos. En el caso de desnutrición aguda severa, pues la indicación de los ml por kilotoma varía en el paciente sin edema o con edema. Y en la fase de transición es importante hacer seguimiento al peso diario del niño, incluida la valoración del edema y determinar si se observa ganancia de peso por 2 días consecutivos. En niños menores de 3 meses lo ideal es que gane de 25 a 30 gramos al día y en niños mayores de 3 meses de 12 a 16 gramos al día. En la fase de estabilización en desnutrición aguda moderada en niños de 6 a 59 meses, pues aquí ya empleamos la fórmula lista para el consumo. Donde igualmente se especifica, no hago énfasis, las diapositivas se enviarán por aparte para que cada uno tenga
la posibilidad de leerlas e interpretarlas. Sin embargo, bueno, aquí mencionamos, siempre empezamos con una dieta donde las calorías son aproximadamente en los 1 a 7 días, dependiendo de la desnutrición que presente. En un caso de desnutrición aguda moderada, por ejemplo, en el día 1 a 7 vamos a dar 150 kilocalorías por kilogramo día, y a medida que vayamos aumentando o vayan transcurriendo los días, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y no haya presentado síndrome de realimentación, iremos aumentando las calorías progresivamente. Ya en este caso se recomienda luego de los 15 a 30 días o ya posible el egreso, el niño debe iniciar su alimentación complementaria. Entonces, si el niño ya ha iniciado la diversificación alimentaria, es útil aumentar la grasa, preferentemente insaturada, de forma proporcionada a su edad y tipo de alimentación. Es importante en este caso que la comida sea sugestiva en variedad y presentación, presentarla en diferentes maneras. No se debe forzar al niño en el caso de la alimentación, y no es recomendable no utilizar platos grandes para que la impresión de la cantidad no provoque su rechazo, y no mostrar al retirarlo tampoco signos de frustración. Debemos adaptarnos a sus requerimientos manteniendo siempre un orden. Como ya se mencionó anteriormente, es necesario evitar distracciones y siempre que sea posible comer en familia. Una vez que se supere el déficit ponderal, se debe instruir a los padres en los conceptos nutricionales básicos para que ellos mismos organicen una dieta equilibrada en el futuro. Claro está, es importante estar evaluando o monitoreando a los pacientes, ya que actualmente existen los padres Diet Addicts que se están incluyendo en dietas que son aparentemente cardiosaludables, pero que no favorecen mucho en la alimentación ni en el desarrollo del niño. Aquí mostramos el esquema de alimentación complementaria del niño con desnutrición aguda moderada, donde se especifican las medidas de la cantidad de los alimentos que debe consumir y la frecuencia de la misma, y según requerimientos por peso, grados de desnutrición y días de tratamiento será modificando la cantidad de fórmula lista para el consumo que será al paciente. Muy importante la distribución del valor calórico total. En este caso se incluyen que las proteínas deben ser de aproximadamente 10 a 12%, los carbohidratos a proporcionar 50 a 55% y las grasas de un 30 a 60%, varía de un 20 a 30% en los menores de 2 años. Muy importante por su parte evitar el síndrome de realimentación. En este caso, en el síndrome de realimentación, dar un aporte aumentado e inadecuado de nutrientes lleva a un incremento rápido y súbito de los niveles de secreción de insulina, que estimulan el rápido paso de fósforo, magnesio y potasio extracelular a los compartimientos intracelulares, disminuyendo súbitamente su concentración sérica. Por esto, en este caso, se caracteriza este síndrome se caracteriza por un inadecuado balance de fluidos y electrolitos que incluye hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Simultáneamente, la hiperglicemia favorece la hiperosmolaridad con glucosuria, cetoacidosis, acidosis metabólica, diuresis osmótica y deshidratación. Y con la activación de la ruta metabólica de los carbohidratos también se incrementa la demanda de vitaminas, que funcionan como cofactores en diversos procesos, ocasionando su deficiencia. Por tal motivo, hay déficit de elementos traza y vitaminas, especialmente tiamina, lo cual produce o se deriva en diferentes manifestaciones clínicas como debilidad muscular, alteración en la función cardíaca con insuficiencia cardíaca, retención de líquidos, edema pulmonar, arritmias y muerte. La presencia de este síndrome debe contemplarse de entre los primeros 5 a 7 días del inicio del manejo del niño con desnutrición aguda severa. Por tanto, es muy importante realizar un monitoreo constante en estos primeros días de estos pacientes. ¿Qué hacemos si se presenta el síndrome de realimentación? Entonces, de acuerdo con la fisiopatología descrita en el caso de este síndrome, el tratamiento requiere un manejo individualizado, una monitorización permanente, cuidadoso manejo de volumen de líquidos administrados y el inicio de terapia nutricional de forma cautelosa, porque
es importante evaluar en ellos todos los signos clínicos que se pueden presentar en este caso, porque van a presentar aumento de frecuencia respiratoria, cardíaca, pueden tener retracciones intercostales, presencia de ronco, la ocultación pulmonar, crepitante, que nos indica que el paciente ya está en caso en falla de insuficiencia cardíaca. Hay signos de falla cardíaca, puede presentar hiperglicemia y alteración del estado de conciencia. Entonces, para manejar este caso, debemos reducir a la mitad la cantidad de la fórmula F75 que se haya iniciado en el paciente, administrada durante las últimas 24 horas, monitorizando los signos clínicos y paraclínicos, realizar un control y balance estricto de la ingesta calórica de los líquidos ingeridos y eliminados, tomar peso diario bajo las condiciones de la normativa vigente, y sospechar ante la presencia de incrementos superiores al 10% del peso un día para otro que el niño puede desarrollar o puede estar en la sospecha del síndrome de realimentación. Si a pesar de las anteriores medidas, si están posibles, es necesario solicitar los valores de potasio, fósforo y magnesio, y si se encuentran en déficit, pues es necesario reponerlos por vía venosa. Y por su parte, la prevención del síndrome recae en evitar la administración de cargas en glucosa en cortos periodos de tiempo por vía intravenosa, por lo que es muy necesario estar al tanto de ella. Como mencioné, si hay déficit de los diferentes electrolitos o de las vitaminas, aquí se especifica la dosis que debe ser administrada y el tiempo en el que las mismas deben administrarse. Esto en el ámbito hospitalario, por supuesto. Otras recomendaciones que menciona la OMS en el caso de la desnutrición que se maneja de manera ambulatoria es que una vez que los niños se estabilizan, tienen apetito y edema reducido y por lo tanto están listos para pasar a la fase de rehabilitación, ellos deben pasar de la fórmula F75 a los alimentos listos para el consumo en 2 a 3 días según lo toleren, donde la ingesta energética recomendada en este periodo es de 100 a 135 kilocalorías por kilogramo día. Por su parte, la ingesta diaria recomendada de vitamina A durante todo el periodo de tratamiento es de aproximadamente 5.000 unidades internacionales de vitamina A al día. Esto varía, el aporte del mismo varía dependiendo si hay o no procesos infecciosos. Se recomienda por su parte alimentos terapéuticos estándar listos para usar como el RUF, que aporta al menos un 50% de las proteínas provenientes de productos lácteos. Esto en el caso de tratamiento ambulatorio de niños con emaciación grave y edema nutricional. Los niños con emaciación severa y edema nutricional que son dados de alta en los programas de tratamiento deben ser monitoreados periódicamente para evitar una recaída y deben recibir antibióticos. Por último, para evaluar, en el caso del seguimiento de estos pacientes, para evaluar la mejoría después de la transición, se debe medir el aumento de peso. Debe pesar al niño todas las mañanas antes de darle de comer, es decir, en ayunas, y registrar los valores en una gráfica. Y es importante calcular y registrar semanalmente el aumento de peso. Si el aumento de peso es escaso, es decir, menor de 5 gramos por kilogramo día, debe hacerse un examen completo del niño. Si es moderado, es decir, de 5 a 10 gramos por kilogramo día, hay que comprobar si las cantidades de comida son suficientes y asegurarse de que no ha pasado por alto una infección. Y si es bueno, es decir, mayor de 10 gramos por kilogramo día, se debe felicitar al personal y a las madres, ya que este es la ganancia de peso ideal. En el seguimiento se mantiene la evaluación de los hábitos y las conductas alimentarias y se realizarán ajustes de requerimiento para mantener la recuperación nutricional. Ahora bien, en los criterios de manejo hospitalario en los niños menores de 6 meses de edad o mayores de 6 meses los criterios de manejo hospitalario incluyen aquellos pacientes, niños menores de 6 meses de edad o mayores de 6 meses de edad y que pesen menos de 4 kilos. Que el paciente esté inconsciente, letárgico, hipoactivo o convulsiona, que tenga edema nutricional severo, que presente diarrea, vómito persistente, rechazo de la vía oral con riesgo de deshidratación, que tenga aumento de la frecuencia respiratoria para la edad, es decir, en los niños menores de meses que las respiraciones sean mayor de 60 respiraciones por minuto, en los niños de 2 a 11 meses que tenga mayor de 50 respiraciones por minuto y en los niños de 12 meses a 5 años que tengan más de 40 respiraciones por minuto. Es importante evaluar que no tengan, que si presentan hipotermia o hipertermia debe hospitalizarse, si hay lesiones
ulcerativas y liquenoides en más del 30% de superficie cutánea, que presente hemoglobina menor de 4 gramos de decilitro o mayor de 6 gramos de decilitros con signos de esfuerzo respiratorio o aumento de la frecuencia cardíaca donde es necesario transfundir, y que la prueba de apetito sea negativa o no puede beber o tomar el pecho. Además, que tenga una condición médica o social del niño o la familia que requiera evaluación e intervención, por ejemplo, abandono, discapacidad o enfermedad mental del cuidador. La hospitalización, hablando de la desnutrición hospitalaria, la hospitalización tanto en el niño como en el adulto constituye una situación de alto riesgo nutricional y existen algunas condiciones fisiopatológicas asociadas que incluyen disminución de la ingesta de nutrientes, aumento de los requerimientos por estrés psicológico o metabólico, que haya aumento de las pérdidas por presencia de diarrea, vómitos, cuadros de mala absorción, fístulas, quemaduras o disminución del aprovechamiento biológico condicionado por insuficiencia pancreática, renal, hepática, entre otros. Los objetivos de la evaluación del estado nutricional en caso de la desnutrición hospitalaria incluyen identificar la presencia de riesgo de nutrición, identificar los factores condicionantes de la problemática nutricional, obtener información detallada para definir la intervención nutricional en este caso y monitorear la adecuada intervención de la misma. Existen varios métodos para evaluar el riesgo de desnutrición en niños, en caso de desnutrición hospitalaria, que incluye evaluar si el niño tiene una adecuada ingesta de los alimentos, cuál es la capacidad para ingerir los alimentos, si come con asistencia o sin asistencia, si presenta dificultad para retener alimentos, es decir, que presente vómitos o evacuaciones diarreicas, y la presencia de dolor. Por lo que evaluamos, según la condición patológica, hay diferentes situaciones de estrés que incluye estrés leve, moderado o severo dependiendo de la patología que presente el paciente, y esto, una vez que calculemos todo esto, nos va a llevar a una ponderación de las variables y según esto podemos determinar si el paciente se encuentra en un riesgo bajo, moderado o alto de desarrollar desnutrición hospitalaria. Por otro lado, se utiliza el porcentaje de pérdida de peso, aunque sus variaciones no son rápidas y su significación es muy diferente en los diferentes grupos de edad pediátrica, así como si presentan o no edema. Es importante evaluar en líneas generales los diferentes rangos, es decir, si hay pérdida entre 10 al 40%, a menos 40% del valor inicial, podemos estar ante la presencia de una desnutrición leve a moderada, y si hay pérdida mayor del 40% del valor inicial, podemos estar ante la presencia de una desnutrición grave. Entonces, en el manejo del niño desnutrido, es importante en este caso tratar y prevenir la hipoglicemia, tratar y prevenir la hipotermia, la deshidratación, corregir los desequilibrios electrolíticos, tratar y prevenir las infecciones, corregir la carencia de micronutrientes, empezar a alimentar prudentemente, lograr la recuperación del crecimiento, proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional y preparar el seguimiento tras la recuperación. En esta imagen se especifica el momento en que se debe actuar en las diferentes fases de estabilización, rehabilitación y seguimiento de los diferentes pasos mencionados. Importante que las principales causas de mortalidad durante el tratamiento son que el niño desarrolle diarrea, deshidratación o shock hipovolémico, los disturbios hidroelectrolíticos, que desarrolle síndrome de realimentación, que presente infecciones severas o shock séptico, la hipoglicemia, hipotermia, que desarrolla anemia severa descompensada y que presente sobrecarga de fluidos que conduzcan a insuficiencia cardíaca congestiva. Por tanto, para prevenir y tratar la hipoglicemia, esta varía según si el niño está consciente o inconsciente. En el caso de un niño consciente que presente glicemia menor de 54 miligramos de decilitro, es importante administrar un bolo de 50 ml de solución de glucosa o sacarosa al 10% por vía oral o sonda nasogástrica y ofrecer el alimento cada 2 horas de día y de noche. Posteriormente, continuar con 50 ml de glucosa al 10% o 3 ml por kilogramo toma de leche terapéutica F75 por vía oral o sonda nasogástrica cada 30 minutos durante 2 horas y controlar la glicemia siempre en forma horaria. En el caso de la deshidratación,
es importante saber manejar al paciente si está en shock o no. Si está en shock, es importante administrar de 10 a 15 ml por kilogramo de Ringer lactato más dextrosa al 5% endovenoso durante 1 hora, repetido una vez, y se repite si es necesario esta terapéutica. En el caso de que el paciente mejore, es importante ofrecer Resomal vía sonda nasogástrica o vía oral si el paciente lo tolera, 10 ml por kilogramo hora, alternando con fórmula F75 hasta 10 horas como máximo, y luego reiniciar la realimentación con fórmula F75. Si el paciente no está en shock, es necesario ofrecer por vía oral o sonda nasogástrica el Resomal a 5 ml por kilogramo cada 30 minutos durante las primeras 2 horas y posterior de 5 a 10 ml por kilogramo hora, alternando con fórmula F75 y Resomal durante 4 a 10 horas según la evolución. La OMS por su parte recomienda que el Resomal no debe administrarse si se sospecha que los niños tienen cólera o tienen diarrea acuosa profusa, y en este caso es importante ofrecer los de rehidratación oral de baja osmolaridad estándar de la OMS, de la cual debe ser preparada normalmente, es decir, sin diluir más. En los casos de anemia severa, como ya mencioné, en caso de una hemoglobina menor de 4 gramos sobre decilitro o menor de 6, que se encuentre entre 4 y 6, pero que el paciente presente dificultad respiratoria o alteración de la frecuencia cardíaca, es importante administrar sangre entera calculada 10 ml por kilogramo de peso corporal lentamente durante 3 horas, y este es el único caso donde se indica diurético por vía endovenosa al empezar la transfusión. Las recomendaciones de la SPEN en el caso de la nutrición hospitalaria incluyen que la misma debe comprobarse, reevaluarse y eventualmente adaptarse para cada paciente a intervalos regulares, cada 3 a 5 días, según el curso de la enfermedad, la ingesta oral controlada y la aceptación del paciente. La dieta hospitalaria, por su parte, debe cubrir 30 kilocalorías por kilogramo de peso corporal real por día de las necesidades energéticas y al menos 1 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal real al día de las necesidades proteicas, es decir, las proporciones de carbohidratos, lípidos y proteínas sobre la ingesta energética total diaria deben ser de 45 a 50% en el caso de los lípidos, en el caso de las proteínas, en el caso de los carbohidratos, en el caso de los lípidos de 35 a 40% y de las proteínas de 20% para la dieta hospitalaria. Existen muy pocas indicaciones de dietas hipocalóricas en el ámbito hospitalario, pero temporalmente estas pueden estar indicadas en el síndrome de realimentación. Posteriormente, a medida que se supera este síndrome, ya se adapta al paciente a la dieta hospitalaria estándar. Se recomienda iniciar el soporte nutricional con una cantidad de 5 a 15 kilocalorías por kilogramo de peso corporal al día, es decir, 40 a 60% de carbohidratos, 30 a 40% de grasa y 15 a 20% de proteínas, dependiendo de la categoría del riesgo que el paciente presente. Como ya lo mencioné, se puede calcular el riesgo de desnutrición en cada paciente. Y la ingesta de alimentos forma parte de la evaluación nutricional, y esta debe ser monitoreada por métodos semicuantitativos al ingreso hospitalario todos los días en pacientes con riesgo nutricional o en los pacientes desnutridos. Los criterios de egreso, por su parte, incluyen aquel paciente que se encuentre clínicamente bien y sin alteración del estado de conciencia, que se encuentre alerta, que los procesos infecciosos se encuentren resueltos o controlados, que haya un retorno del apetito, que el niño ya consuma al menos el 75% de la fórmula lista para el consumo para brindar un aporte mínimo de 135 kilocalorías por kilogramo al día, que el paciente no presente edema y por su parte que haya una ganancia de peso por 2 días consecutivos entre 12 gramos al día y 16 gramos al día, que la prueba del apetito sea positiva y que la prueba del apetito sea positiva al día del egreso. No obstante, también es necesario que haya una aceptación por parte de la familia y del cuidador del compromiso de continuar el tratamiento ambulatorio y realizar siempre un seguimiento acorde con lo establecido en el manejo ambulatorio hasta cumplir los criterios
para pasar a clasificación de riesgo nutricional que ya esté por encima de 2 desviaciones estándar. Importante hacer un esquema de vacunación completo para la edad en estos pacientes, que se suministre albendazol al niño que recibe tratamiento para desnutrición, la dosis única de 200 miligramos si es menor de 2 años, o de 400 miligramos si es mayor de 2 años, y entregar la cantidad suficiente de fórmulas listas para el consumo hasta el próximo control, que es ser programado en el curso de la siguiente semana. Conclusiones: la desnutrición es una condición patológica inespecífica sistémica irreversible en potencia. Esta resulta de la eficiente utilización de los nutrimentos por las células del organismo, que se acompaña de variadas manifestaciones clínicas relacionadas. Una completa evaluación identificará pacientes en riesgo que requieren intervención nutricional. Debido a las múltiples condiciones que llevan a un niño a desnutrirse, el abordaje deberá ser multidisciplinario. Es de vital importancia la evaluación nutricional completa del paciente hospitalizado, que incluye la evaluación clínica, antropométrica, bioquímica, dietética y funcional, y que la intervención nutricional sea oportuna, ya que esta permite un mejor pronóstico para el paciente. Aquí anexo la bibliografía utilizada. Muchas gracias.